할렐루야. Aleluya. 말씀 봉독하겠습니다. La palabra de Dios. 오늘의 말씀은 누가복음 13장 Lucas capítulo 13. La palabra de Dios. Lucas capítulo 13. 제가 가지고 있는 신약 성경의 117쪽에 있습니다. Lucas capítulo 13, desde el 31 hasta el 35. 누가복음 13장 Lucas capítulo 13, versículo 31 hasta el 35. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer intercalado. Vamos a leer todos juntos. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Vamos a leer todos juntos. He aquí vuestras casas os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. 주의 이름으로 오시는 이를 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라. Amén. Padre Dios glorioso, también en este tercer día, en este avivamiento, te queremos dar gracias porque nos has llamado. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos arrodillarnos en el nombre de Jesús, y ayuda, Señor, para que nosotros humildemente podamos escuchar tu llamado. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de crecimiento. Pangyechi, también dale la bendición a Hon Jong-shi, también dale la bendición a Shin Kyung-gi, también dale la bendición a Kang Jin-su, también dale la bendición a Park Yeon-su, también dale la bendición a Choi Sun-nam, también dale la bendición a Kim In-ju-su, también dale la bendición a Hong Yeon-su, también dale la bendición a Choi Hyun-jun, también dale la bendición a Chon Dae-shin, también dale la bendición a Young-ju, también dale la bendición a Kim Yang-shi, también dale la bendición a Chang Shien, también dale la bendición a Kim Mung-suk, también dale la bendición a Choi Bok-sun, también dale la bendición a cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo. Padre Dios, ellos han preparado esta ofrenda delante tuyo. Recuerda, Señor, el nombre de cada una de estas personas, aunque no los hemos llamado a cada uno de ellos. Tú conoces a cada uno de ellos y recuérdalos en el cielo y escribe sus nombres en el libro de la vida. Ayuda, Señor, como tú has amado a tu Hijo, haz que tú ames a cada uno de ellos, como esa promesa que nos has dado. Ayuda, Señor, que ellos puedan recordar esto. Y también te queremos pedir por todas las personas que han venido de diferentes lugares, desde lejos para este avivamiento. Y también todas las personas que han venido desde lejos en Japón y también de Canadá, y cada uno de los extranjeros que han venido. Ora, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos triunfar en este avivamiento, y ayuda, Señor, que este avivamiento pueda ser un punto de cambio para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no volvamos atrás, y ayúdanos, Señor, para que nosotros no volvamos a Egipto, sino que nosotros estemos llenos de tu palabra y podamos orar. Y en el nombre de Jesús, amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han dado la ofrenda a Dios.
Como estamos en el Adviento de la sanidad, este no es un lugar, pues un hospital en el cual solamente los enfermos tienen que venir. En cambio de esto debemos pensar de que es un hospital en el cual ellos puedan venir y verdaderamente al escuchar la palabra de Dios, ellos ciertamente van a tener la sanidad. Y como yo ya le dije a cada uno de ustedes, cuando los pastores verdaderamente cuando vuelve a poner las manos en ustedes, no es para volver a sanarlos, sino es para bendecirlos una y otra vez. Para que esa palabra que ya estaba en ustedes, pueda obrar continuamente, para que sus espíritus puedan retener esa fuerza y verdaderamente puedan tener esa bendición. Es bendiciendo una y otra vez a ustedes. Y por eso nosotros en este avivamiento de la sanidad, cada uno de nosotros siendo personas que creemos en Jesús, nosotros siendo discípulos de Dios, tenemos que ser verdaderamente esas personas que tienen ese llamado de Dios. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios, aunque conocemos esta palabra. Vamos a leer 2 Corintios 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer desde el versículo 11 y 12. Desde el versículo 11 y 12. 2 Corintios 12, desde el 11 hasta el 12. Me he hecho un necio al glorificarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de los apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amén. ¿Qué fue lo que Pablo había dicho? Estaba hablando, se estaba comparando a sí mismo, pues, con los 12 discípulos, o sea, con los 12 grandes, pues, apóstolos. Él dijo, pues, aunque los discípulos vinieron antes de él, pero de todas maneras, yo tengo esa señal de los apóstoles. Pero la razón por la cual yo tengo esas señales de los apóstoles, es porque estoy en vosotros, es porque tengo toda paciencia por las señales y los prodigios y los milagros que tengo. O sea, esa es la señal de los apóstoles. Por eso, entonces, de la misma forma como Jesús nos dijo, de que en todos los creyentes tendrán estas señales. Estas señales son las que nosotros tenemos que tener. Este avivamiento, obviamente, es también para que todos los enfermos tengan la sanidad. Sin embargo, es para que todos nosotros podamos tener ese poder, tengamos esas señales para poder sanar a los enfermos. Y les vengo en el nombre de Jesús que así sea. Por eso, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo a nosotros? Cuando le preguntaron, ¿cuándo viene Jesús? ¿Cuándo viene el Cristo? ¿Cuándo será que Jerusalén pues sería recuperado, otra vez glorificado? Pero entonces, cuando estamos hablando sobre esto, nos referimos de las personas desde Abraham hasta Juan el Bautista, que en todas las profecías que ellos decían, ellos querían y deseaban de que Israel, Jerusalén, fuera recuperada como fue en el reino del rey David. Pero entonces, aunque Cristo ya había venido, sin embargo, ellos estaban esperando a ese rey que pudiera recuperar a Jerusalén. Y ellos estaban esperando a aquel que pudiera volver a construir a Jerusalén. Pero entonces, ¿a quién se refiere? A los israelitas, a los que estuvieron dentro de la ley. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Eso no es para ustedes, eso no es algo que ustedes deben saber. Pero esto era para que los israelitas, pues,
obtenieron esa promesa de la tierra de Canaán y ellos esperaban de que ellos puedan volver a tener esa tierra. Pero entonces, en ese momento, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, y entonces ellos entraron en esa tierra y dijeron, ay, esta es la tierra en que nosotros vamos a tener, pues, esa tierra para nosotros. Pero en ese tiempo, inmediatamente, pero cuando ellos tenían esa seguridad, los filisteos vinieron y tomaron todas sus tierras. Y también los reyes de Judea y luego también los reyes de toda Israel también fueron tomados en ese momento. Por eso el rey de Judá y el rey de Israel, o sea, el rey de Samaria, todos ellos fueron tomados y desapareció completamente. Pero entonces, desde ese momento en el cual ellos estaban esperando ese momento, ese Cristo en el cual vendría y pudieran verdaderamente recuperar su carne, ellos, su tierra, aunque ellos habían salido de Egipto, ellos hoy volvieron a ser dominados hoy otra vez y por eso fueron dominados nuevamente. Y por eso ellos no podían actuar y hacer como ellos quisieran dentro de su propia tierra. Por eso, entonces el templo de Jerusalén desapareció eventualmente. Pero entonces, ¿cuál era el fervor de ellos de que viniera ese rey para que pudiera recuperar esa tierra? O sea, ellos estaban esperando al Mesías, al cual recuperaría a Jerusalén, el que vendría a ser igual como David. Como David, él actuó de diferentes formas y él comenzó verdaderamente a cumplir todo, a tener todo el territorio. De la primera vez cuando nosotros también edificamos a nuestra iglesia, en ese tiempo, como teníamos muchos santos miembros, pero no teníamos el dinero, pero entonces poco a poco comenzamos a comprar las tierras. Pero entonces uno por uno comenzamos a comprar esas diferentes tierras y así es como comenzaron a tener muchos. Así de las mismas formas, los jueces también de esta forma construyeron a Israel. Pero luego el rey, Saúl fue el primer rey que fue de Israel. Pero luego al principio él servía a Dios, pero luego él se convirtió en una persona orgullosa, en el cual servía más a su pueblo. Pero entonces, ¿qué fue lo que los sacerdotes le decían? Es mejor obedecer a Dios que servir a los otros dioses. Es primero ser mejor humilde delante de Dios. Por eso lo dejaron a un lado. Pero entonces, aunque el rey Saulo tenía a sus hijos, ellos no se convirtieron en reyes, sino de la misma forma, el hijo, y también Saulo se terminaron matándose. Y luego de esta forma fue como el rey David fue puesto nuevamente como rey de toda Israel. Pero entonces la hija de Saúl, del rey Saúl, es la esposa de David, fue convertida en la esposa de David. Pero entonces David, como estaba lleno de ese gozo de que iba a volver a traer el arca del testimonio, pero entonces él no vistió de esa armadura que él tenía, sino que él verdaderamente se quitó toda su armadura y solamente vistió del efod de lino. Pero entonces este efod de lino significa que solamente es una ropa que usaban los sacerdotes, en el cual solamente cubría la parte de frente y atrás.
Pero entonces desde al lado se podía ver todo. Pero entonces él, como David tenía ese gozo en su corazón, él comenzó a bailar con sus piernas. Y luego todo, pues obviamente, pues como solamente cubría la parte al frente y de atrás, obviamente todo se veía. Pero entonces la esposa, pues de la hija de Saúl, al ver al rey, comenzó a decirle, ¿cómo puede el rey, pues verdaderamente ser de esta forma? Pues hablar de esta forma. Pero aunque el rey Saúl había muerto y su descendencia había muerto, pero de todas maneras, la hija de Saúl, tenía esa oportunidad de seguir la generación. Pero entonces ella menospreció a David y se rió de él. Y entonces dijo, ¿cómo puede ser el rey pues obrar de esa forma? Pero entonces el rey, luego de terminar todo esto, él vuelve a su casa y luego ¿qué le dice la esposa? ¿Tú cómo puedes orar de esa forma? Pareces loco. Tú, quien es el rey, ¿cómo puedes bailar de esa forma? Y que todas las siervas vean todo lo tuyo. Pero entonces, ¿qué fue lo que David dijo? Aunque tú me menosprecies, yo soy tu esposo y yo soy tu dueño. Y yo soy tu rey. Pero aunque yo en tus ojos, y yo había traído el arca de Jehová, y yo tenía ese gozo en mi corazón, y yo dancé por ello, pero yo de todas maneras soy tu rey. Y aunque yo pues me hubiera podido humillar una y otra vez, pero yo de todas maneras voy a servir a Dios, aunque me humille. Y desde ese momento, el rey David no tuvo ninguna relación con ella. Y ahí fue, desde ese momento, la descendencia de Saúl terminó en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que la maldición viene a la segunda y tercera generación. Luego de que el rey David se convirtió en el rey, él creó una gran nación en el cual pues era una de las naciones tan grandes que ni siquiera que no se podía ni siquiera comparar con los de Filistea o con Egipto. Tenía una gran ciudad, una gran nación. Pero ninguna de esas naciones que estuvieron al lado de Israel podía venir a batallar en contra de el rey David. ¿Por qué? Porque él tenía esa gran fe y era poderoso. Pero entonces todos ustedes sabemos cómo él tomó a una sierva y tomó como una sierva, como su esposa, y tuvo a sus hijos. Pero entonces nosotros si vemos esto, ética y moralmente no es apto, no es algo bueno. Sin embargo, pero entonces si nosotros vemos dentro de la ley, si nosotros vemos humanamente, es una de las personas más bajas en el cual ha pecado. Pero él de todas maneras, como él deseaba la gracia de Dios, él verdaderamente, Dios tapó los pecados de David dentro de su ala, y luego hizo de que fuera uno de los reyes más grandes de todo el mundo. Pero entonces Salomón, quien es el hijo de David, hizo el templo de Dios, construyó el templo. Y luego, aunque Salomón había construido el templo, pero de todas maneras, él no siguió pues derechamente con el Señor, sino que luego desde ese momento, comenzó los reyes a partir de Salomón, comenzaron a decaer poco a poco. Nadie se comparaba con el rey David. O sea, todos ellos recibían la maldición y recibían muchas debilidades, y los reyes también morían repentinamente. Pero entonces las personas, los sacerdotes, entonces comenzaron a buscar cuál era la razón por la cual que el pueblo de Israel tuviera esta gran dificultad y esta gran maldición. Entonces ellos dijeron, encontramos la respuesta.
que las acciones que nuestros ancestros habían hecho verdaderamente nos están dando esta maldición a nosotros. La primera es el no cumplir con el día de reposo. Si uno no cumple con el día de reposo, uno es apedreado y también uno verdaderamente tiene que morir inmediatamente. Y como han también ensuciado el templo de Dios, obviamente tienen que recibir la maldición. Y también como no dan el diezmo, tienen que recibir la destrucción. Por eso encontró estos 5 diferentes pecados. Y entonces ellos que decidieron, tenemos que volver a la ley. O sea, y por eso ellos dijeron de que antes de que el sol cayera, ellos cerraron las puertas del templo y cumplieron exactamente lo que la ley les decía. Y entonces también ellos también entregaron esa ofrenda delante de Dios, ese primer fruto delante de Dios. Y también entregaron delante de Dios cada uno el diezmo y cada una de las ofrendas que debían que dar. Ellos también dieron esa ofrenda del primer fruto, en el cual como es el pueblo, es como la ofrenda de mensualidad. Y luego desde ese momento comenzó el pueblo de Israel a crecer una y otra vez. Pero entonces comenzaron a crecer poco a poco. Pero luego es que Israel murió, fue conquistada por los filisteos en ese tiempo. Y luego vieron que Judá también comenzó a destruir. Pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Que también Dios tomó a la Filistea como siervo. Que tomó a la Filistea como siervo. Que el rey de Filistea lo tomó como si fuera su bastón para poder herir a Egipto. Entonces, si nosotros vemos al rey de Filisteo, era uno de los gentiles en el cual odiaba a Dios. Pero de todas maneras, Dios lo usó a él para poder golpear a toda Israel. Pero entonces este rey de Filistea verdaderamente servía a los otros ídolos y verdaderamente su idolatría era uno de los mejores en todo el mundo, y él verdaderamente odiaba a Dios. Pero de todas maneras, y Dios lo usó a él para poder herir a Israel, y desde ese momento Israel desapareció y también el reinado de Judá también desapareció, haciendo que toda Israel y Judá también verdaderamente no tuvieran la esperanza. Pues si nosotros vemos a José era el descendiente de David. Y él, como siendo descendiente de David, él se debería convertir en el rey. Pero entonces, como él era rey, descendiente de David, si en ese tiempo, si el pueblo de Jerusalén existiera, entonces José hubiera sido el rey y Jesús, quien era el hijo de José, también tenía que ser él rey. Por eso Jesús también es el descendiente de David. Pero entonces, ¿qué fue lo que Israel sabía? De que ellos esperaban al Mesías, quien iba a ser descendiente de ¿quién? De David, al Mesías. Cuando nosotros hablamos sobre Mesías, estamos hablando sobre el Cristo. Si nosotros hablamos esto más simplemente, ellos no, el Mesías no se puede convertir en una persona que solamente diga como, vamos a recuperar a nuestra tierra, sino que el Mesías tiene que ser el que ha sido enviado del cielo. ¿Qué significa el Mesías? El que ha caído o que ha sido enviado del cielo. Si nosotros vemos en la historia de Corea, nosotros podemos encontrar que también hubo la monarquía, y ahí en Corea el primer rey no se declaró siendo rey, sino el príncipe. Pero entonces, no es como en Corea comenzó declarándose como el príncipe. Él tiene esa autoridad, se convierte en ese pueblo para poder pelear con nuestros países. Pero si nosotros vemos en la historia de China, ellos comenzaron su
rey, como comenzaron su pues reinado siendo rey. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser rey y comenzar siendo rey y siendo príncipe? Es que él, el rey, significa es que ha sido enviado del cielo. 하늘에서 내려온 자랑이야. Es enviado del cielo. Esto es como una cultura de Asia, en el cual se declara de esta forma. 청나라가 왕에 임명하면 되고 인정하면 되고 Pero entonces, 거기서 이제 하늘에서 내려온 자가 없어요. aunque entonces en Corea, como no hay ese rey, sino que comenzó siendo príncipe, no hay nadie que ha salido del cielo. 하늘에서 Por eso entonces obviamente ese poder pues no es tan fuerte. Por eso ellos crearon una fábula sobre el que ha bajado del cielo. Pero de todas maneras, de esta misma forma, el Mesías, ¿quién es? El que ha sido venido del cielo. No es solamente una persona que sea pues 운동가 que tenga esa energía en él, que solamente vaya y proteste en contra de, tenga esa energía para protestar en contra de, pues de ese país y vaya a reunir a las otras personas para poder ir en contra de ello. Esta persona no se puede convertir en el Mesías, sino que él tiene que venir del cielo. Pero cuando le dice, usted es el Mesías, usted es el Cristo, ¿qué significa esto? Lo mismo que preguntar, ¿usted es el que ha venido del cielo? 조심하라는 거거든요. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros tengamos cuidado en sí, verdaderamente, si esa es la persona que Dios ha enviado o no. 베들레헴에서 Entonces hay diferentes señales en las cuales tienen que ser certeras. ¿Para qué? Pues tienen que ser cumplidas. ¿Para que sea verdaderamente el Mesías? Pero entonces, ¿cuál es una de ellas? Es que tienen que nacer en Belén. Y espiritualmente, ¿qué tienen que ser? Que tienen que venir en el cuerpo tienen que salir del cuerpo de una virgen. 세상의 인류의 Si nosotros vemos en todo el mundo, si vemos a los hombres, si seguimos al orden de este mundo, tiene que nacer en Belén. Si no nace en Belén, no importa si es una persona más inteligente o puede hacer los diferentes señales y prodigios. Pero entonces, ¿quién es Él? ¿Pero quién es Él? Él es Jesús Nazareno. Pero entonces, ¿cómo puede ser el Cristo? ¿Cómo puede ser el Mesías? Si el Mesías y el Cristo tienen que nacer en Belén. Por eso, como todos los israelitas y ellos sabían verdaderamente, conocían la palabra de Dios y ellos sabían de que tenía que salir de Belén. 그러면 족보상 Pero si nosotros vemos por medio de la genealogía, si vemos en medio de la historia de este mundo, 베들레헴에서 tiene que nacer de Belén. 구세주는 El que es el Salvador de Israel tiene que salir de Belén y espiritualmente tiene que nacer del vientre de una virgen y ser Emmanuel. O sea, esas cosas tienen que acordar. 예수가 입에서 Tienen que acordar. 베들레헴에서 태어나셔서 Si nosotros vemos que pues Jesús nació en Belén y luego fue a Egipto, fue al desierto y luego vivió en Nazaret. Pero si nosotros vemos por medio de su generación, el Cristo tiene que venir de David. 맞는 분이 예수. O sea, esas tres cosas tienen que acordar perfectamente para que este sea el Mesías, el Cristo. 요셉이 Si nosotros vemos a José, si Israel, si Jerusalén no hubiera desaparecido, él tenía que ser el rey. 그래 그다음에 요셉의 아들 예수. Y entonces el hijo de José, o sea, Jesús, tenía que ser el rey. 그래서 그것이 딱 맞아야 됩니다. O sea, estas tres cosas tienen que acordar perfectamente. Tienen que salir de la sangre del rey. 베들레헴에 Él tiene que nacer en Belén. Y luego, 바로 영적으로는 y espiritualmente, 영적으로만 알 수 있는 y algo que nosotros podemos saber espiritualmente, o sea, algo que nosotros podemos saber por medio del Espíritu Santo, es que tiene que salir del vientre de una mujer. Eso es algo que nosotros no podemos conocer y saber eso, o lógicamente, racionalmente. Pero la verdad es que ninguno puede entrar al reino de los cielos con la razón. ¿Por qué? Porque no puede solucionar eso racionalmente, o sea, lógicamente. ¿Cómo puede una virgen tener a un hijo? O sea, eso no puede ser. 임마누엘 Sin embargo, hizo Emmanuel. 처녀가 Vino la Virgen, fue concebida por medio del Espíritu Santo y nació por medio del Espíritu Santo. O sea, esas tres cosas tienen que acordar perfectamente. 그분이 바로 이스라엘의
구세주의 Este es, pues, si esas tres cosas concuerdan, es el rey, es el salvador de Israel. Pero entonces los israelitas, entonces cuando nos dice la palabra de Dios, ay, pues él, pues sí, Jesús hace, pues él cumple con todas estas cosas y él tiene pues muchas señales, pero él nació pues en Nazaret, como él, pues ellos tenían en su corazón esa duda. 아쉬움이 있으면서 Tenían ese, pues, esa esperanza en su corazón, diciendo como, ay, ¿será que Él es Jesús? ¿Será que Él es el Mesías? ¿Será que Él es el Cristo? 생각했다가 제자들은 그래 Pero luego, entonces los discípulos al conocer esto, entonces, ¿qué fue lo que ellos confesaron? Ah, tú eres el Cristo. 예루살렘을 언제 회복합니까? Pero entonces le preguntando, ¿cuándo será la nueva Jerusalén recuperada? Pero entonces, ¿esto qué significa? Esto solamente es las personas que vienen de la descendencia de Abraham. Y eso son las personas que vienen de la descendencia de David. Pero la verdad es que esto solamente se acaba hasta Juan el Bautista. Pero ahora, hasta el Juan el Bautista, pues el reino de los cielos vino a ellos. Pero ahora, desde Juan el Bautista en adelante, el reino de los cielos son a los quien arrebatan, que lo arrebatan. Pero hasta ahora el reino de los cielos lo han buscado a ellos. Pero ahora desde Jesús, uno tiene que buscar al reino de los cielos. 예루살렘 언제 회복하냐? 그건 너희 알 Pero entonces cuando les preguntaron, ¿cuándo será que Israel será renovado? 사람들이 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? 소망이고 Esa es solamente la esperanza de Israel, pero esto no es para ustedes. Ustedes, esto es algo que solamente el Padre conoce, eso está en su autoridad, no es algo que yo conozco y no es algo que ustedes deberían estar interesados. Hay muchas personas que se interesan de cuando el Señor Jesús vaya a volver de nuevo y yo personalmente tengo interés de esto. 하도 악하니까 Pero entonces nosotros podemos ver que esta generación ha empeorado mucho y más. Por eso yo verdaderamente deseo de que el Señor vuelva. Pero la verdad, esto no es algo que nosotros deberíamos conocer. Solo esto está en la autoridad y en la voluntad del Padre. Nadie tiene la autoridad de poder conocer esto. Solamente es el Padre quien tiene esa autoridad. 아셔야 하는 Y esto es algo que solamente el Padre tiene que conoce, y eso está en la autoridad del Padre. Pero entonces nos está preguntando qué es lo que nosotros tenemos que hacer. 근데 여기서 기다리라고 할 때요. Cuando acá dice que nosotros esperemos y pronto vendrá a ustedes el Espíritu Santo, ¿esto qué significa? Si nosotros vemos en el anteriormente, desde que Abraham Dios le dio la promesa a Abraham y hasta que Israel entró a Canaán, pues el tiempo que ocurrió fue más o menos de 2000 años. Pero entonces cuando Jesús nos dice a nosotros que esperemos y el Espíritu Santo vendrá pronto a ustedes, vendrá pronto. 날짜 Pero entonces como nos dice que nos esperemos, 속히 ¿qué es esto? Que Él vendrá pronto. Vendrá pronto. Que el Espíritu Santo vendrá a ustedes. 성령 오시면 Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes. 천국은 침노하는 게 Ahora entonces uno ¿qué tiene que hacer con el Espíritu Santo? Uno tiene que ir a buscar al Espíritu. Uno tiene que arrebatar al Espíritu Santo. Anteriormente esperaban que el Espíritu Santo, que el reino de Dios viniera a nosotros, pero desde eso solamente es hasta Juan el Bautista. Pero ahora en adelante, desde Jesús, ¿qué es lo que pasa? Es que el Espíritu, el reino de Dios es siendo arrebatado. Vamos a decir todos juntos, el reino de Dios 찾아가는 것이다. es donde tiene que ser arrebatado por mí. 하나님 나라가 뭔지 여러분 내가 참 Están entendiendo, y algo que usted les he dicho, que es el reino de Dios. El universo no es el reino de Dios. El reino de Dios no tiene esa oscuridad. Nosotros en el universo podemos encontrar la luz y la oscuridad, pero ellos constantemente tienen ese conflicto. Pero el reino del cielo no tiene esa oscuridad y no tiene esa sombra, sino que tiene la luz, tiene el amor de Dios, está lleno del gozo de Dios. Pero entonces Jesús dijo que yo soy la luz, entonces tiene esa gloria. O sea, en el reino de los cielos está la vida y no está la muerte, está la luz y no existe la oscuridad, está el gozo y no existe la desesperación. Ese es el reino de Dios. 그 나라는 당신 Pero entonces ese reino de Dios es el lugar en que nosotros tenemos que ir, tenemos que arrebatar, tenemos que buscar. 이걸 이제
원문을 Pero si nosotros vemos en el texto original, pero si nosotros tradujéramos pues exactamente, cuando dice de que uno tiene que arrebatar el reino de los cielos, ¿qué significa eso? Que uno tiene que avanzar, tiene que atacar al reino de los cielos. O sea, tenemos que tocar la puerta hasta 10 veces, tenemos que tocar esa puerta hasta que sea abierta, o sea, que tenemos que avanzar. Y así es como nosotros vamos a obtener. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? 두드리라, Que nosotros toquemos la puerta, 찾으라. que nosotros busquemos, que nosotros pidamos. O sea, que nos dice que nosotros tenemos que poner acción. 빵합니다. Pero si nosotros nos quedamos quietos, entonces nosotros vamos a ser destruidos. Pero entonces, ¿qué les dice la palabra del Señor? Si nosotros tenemos la fe y nosotros no oramos, es la fe de muerte. 중을 침노하자. Vamos a decir todos juntos, que mi espíritu arrebate el reino de los cielos, que mi espíritu arrebate el reino de los cielos, que mi espíritu arrebate el reino de los cielos, que mi espíritu arrebate el reino de los cielos. Así es, uno tiene que avanzar, uno tiene que atacar. 그래서 이사야서 62장 6절 이하의 본문에 Pero si nosotros, que nos dice en Isaías 66, 그로 쉬지 que 못하시게 verdaderamente que nosotros hagamos y oremos para que Dios no pueda descansar, que Dios no pueda dormir. O sea, que nosotros constantemente 입을 pidámosle. 열었으니까 Entonces, como Él nos ha dado a nosotros la boca, 하나님으로 쉬지 못하시게 hagamos de que nosotros, que Dios no esté quieto, que no se quede quieto, sino que nosotros hagamos que Dios trabaje. Vamos a orar todos juntos, que mi espíritu haga que Dios sobre, que mi espíritu haga que Dios sobre, que mi espíritu haga que Dios sobre, que mi espíritu haga que Dios sobre. 왜 Así es. 여러분 성경 Queridos hermanos, que nos dice la palabra de Dios, 이런 지혜를 좀 por favor, crean y conozcan esa promesa de sabiduría que Dios nos está diciendo a nosotros. O sea, entonces, ¿cuál es nuestra fe? La fe no es algo que es tímida, 속이라고 합니다. no es algo que es tímida. La ley en sí es tímida, pero la fe no es tímida. La fe y la verdad es activa. O sea, uno tiene que avanzar, uno tiene que atacar. 옛날 율법 시대의 사람들 말이야. 그 시대의 사람들은요. Si nosotros vemos a los israelitas en la ley, 이러면 안 된다고. 이러면 뭐냐? nosotros podemos ver de que ellos en el día de reposo dijeron que una de las leyes que ellos tenían eran los mandamientos que tenían, que ellos no podían ni pues sudar, ni siquiera podían respirar fuertemente. ¿Por qué? Porque eso ya era cometer un gran pecado. Por eso en el día de reposo, 숨가쁘지 않게 위해서 오늘 ellos para no 걷지 못합니다. pues para no respirar fuertemente, ellos iban muy despaciamente, y también para poder ir hasta el templo, ellos desde el día antes pues dormían en diferentes como hoteles y en esos lugares, para que luego pudieran ir al día siguiente a la iglesia, pues al templo. Pero luego también en ese tiempo había un mandamiento en el cual no podían usar el bastón, porque si usaban el bastón ya era el trabajar, y si también el arrastrar el bastón, también como por medio del arrastrar el bastón, la tierra comenzaba a separarse. Entonces esto ya era el labrar, y eso también era cometer un pecado. Pero entonces ellos no deberían ni siquiera sudar, ni siquiera ellos tenían que pues respirar fuertemente, ni tampoco usar pues el bastón. 저기서 여기 올라가면 한 5분 걸리게. Pero entonces ellos, para no sudar y no hacer esto, ellos tenían que caminar despacio, muy despacio. Y este es el día de reposo para ellos. Este era el día repososo. Por luego, si nosotros, para nosotros desde ahora, si vemos en el día de Pentecostés, ellos verdaderamente, los discípulos, estaban llenos del poder, y ellos hablaban en lenguas con todas fuerzas, y hasta las personas decían que estaban borrachos, estaban embriagados. 이렇게 놀랄 만큼. Pero entonces ellos se sorprendieron a ver esto. 그러니까 구약의 Pues entonces los israelitas en el Antiguo Testamento, ellos para comprar el día de reposo eran tímidos y eran pues pasivos. Pero ahora en el Nuevo Testamento, todos nosotros al cumplir el día del Señor tenemos que verdaderamente estar llenos de la fuerza y avanzar. Por favor, entiendan esto. 주일날 Hay muchas personas que vienen en el día del Señor tratando de ser reverentes, traen su Biblia en sus manos y caminan despacio tratando de ser reverentes y demostrar
para que ellos no sudaran, para que ellos no, pues, respiraran 보세요. fuertemente. 어린 나이에 갓난 애들 벌써 숨이 Si nosotros vemos a los niños, a los bebés, ellos por dónde respiran, por su estómago. Nosotros vemos que ellos al respirar su estómago sube y baja. Y luego cada vez cuando uno es viejo, ¿dónde viene esa respiración? Desde el pecho. Y luego ¿dónde viene? Pues desde el cuello. Y luego cuando, pues ahí es como termina la vida. Pues uno muere luego de que viene más arriba. 그러니까 우리는 정말로 우리 Por eso, queridos hermanos, todos los miembros de nuestra iglesia son todos los bereanos que vuelven a la palabra de Dios. Tenemos que avanzar, tenemos que arrebatar. 이게 Esta es la fe 가는 que nosotros debemos tener y este es el camino que nosotros tenemos que ir. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? 기다려. Que nosotros esperáramos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Él vendrá pronto a ustedes. Vendrá pronto. 기다려야 돼. Por eso cuando dice que nosotros esperemos, ¿qué significa esto? 다른 사전에 보면 뭐라 Si nosotros buscamos en los otros diccionarios, es de la misma forma como los soldados están todos armados y tienen preparado también pues sus pistolas o sus armas para que el momento en el cual pues venga la orden de arriba ellos puedan atacar y puedan moverse inmediatamente. 그렇게 만반지만 이전 명령만 떨어져. Por eso ellos están esperando a ese momento en el cual pues esperarán esa orden. De la misma forma, el esperar es que el Espíritu Santo vendrá pronto. Tenemos que esperar para que el Espíritu Santo venga. Y cuando si el Espíritu Santo venga a nosotros, tenemos que recibir el poder. El poder viene a nosotros. 권능이 임하면 Cuando el poder viene a nosotros, 내 지인이 ustedes serán mis 것이다. discípulos, serán mis testigos. 어떻게 Hay algunas personas que dicen como, ay, por favor, hazme que yo pueda ser discípulo tuyo. No es esto, sino que si nosotros no confesamos con nuestra boca, si dentro de nosotros debe haber ese fervor de que si no yo testifico sobre Dios, no voy a poder aguantar, de que yo en mi boca pueda salir los testimonios de la sangre de Cristo, esa gracia y de esa sangre de Cristo. 체험을 숨기려고 하고 Pero hay muchas personas que al recibir el Espíritu Santo se apenan de sus experiencias, verdaderamente se avergüenzan de sus propias, lo que han recibido. ¿Qué nos dice la palabra a nosotros? Si ustedes se apenan, se avergüenzan de mí al frente de las personas, yo me avergonzaré de ti al frente de los ángeles. 지인이 간증이랑서요. Cuando nosotros hablamos desde de testimonio, 지금 법궤를 모셔드릴 때 es de la misma forma como el rey David, cuando trajo el arca del testimonio, él danzó con toda su fuerza, solamente tomando pues el efod. 그래서 하나님의 영광이 가려. Pero entonces ellos verdaderamente para poder entregar todo su ser, y por eso no quiso ni siquiera ponerse el efod para poder confesar de que él no tiene ninguna justicia, para poder glorificar a Dios, para estar delante de Dios. O sea, de esta forma es como nosotros tenemos que glorificar a Dios. La razón por la que nosotros nos avergonzamos es porque tenemos nuestra justicia entre nosotros, porque nosotros tenemos nuestra propia convicción. Ay, yo como soy una persona educada, ¿cómo puedo actuar de esa forma? Ay, yo siendo así, ¿cómo puedo decir? Pero de todas maneras, así como nosotros nos estamos cubriendo, es como el poder de Dios también obra dentro de nosotros. 그래서 성경을 ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Que nos dice también la Biblia a nosotros. 예수를 사람들 볼 때 Cuando las personas vieron a Jesús, le dijeron como también si nosotros vemos en Marcos 3, si nosotros vemos que hasta Jesús, pues él estaba fuera de demonios y de todo, sus parentela, o sea, su familia le dijeron, ay, él está loco. 바울 보고 Y también cuando vieron a Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Ay, tú estás loco. ¿Qué fue lo que él respondió? Sí, yo estoy loco. Yo estoy loco por Jesús, por el Señor. Pero por ustedes, para enseñarle a ustedes, yo estoy despierto y estoy alerta. 사람 마냥 저
Pero entonces uno tiene que hacer de esta forma, uno tiene que ser como una persona loca y tiene que avanzar y arrebatar reino de los cielos. Y espero y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Así es como tiene que ser. 어디 그렇게 살기로 작정하시면 한번 손 들어봐요. Por favor, levanten la mano las personas que han determinado de orar de esta forma. 누구 눈치 또 보는 겨? Hay algunas personas que no están tratando de, pues, levantar sus manos. Por favor, queridos hermanos, ¿será que nosotros vamos a tener ese arca del testimonio con ese efod? Oh, vamos a tomar ese arca del testimonio desnudos, sin nada que dar delante de Dios, si solamente siendo desnudos y verdaderamente sin tener ninguna ropa, sin tener ninguna de nuestras justicias. Y así vamos a danzar con gozosos y tomando el arca del testimonio hasta ese templo de Jerusalén. Queridos hermanos, si yo verdaderamente, aunque si yo me avergüence, si yo me rebaje una y otra vez, de todas maneras yo voy a orar de esta forma. 아까 찬송하는데 Yo también como nosotros hemos alabado, así de la misma forma, el que me ha dado a mí esa limpieza y ese corazón es por medio de la sangre de Cristo. Vamos a alabar todos juntos. 빨리 두드려야 돼요. 아주 Con toda fuerza. 경서 가마서 아주 그냥 하지 말고 우리 옛날에 전도 집회 Nosotros en el pasado, en el avivamiento, cuando teníamos el avivamiento, 새 신자들이 많은 초신자들이 많으니 como había muchas personas con nuevos miembros pues que no habían venido a la iglesia, pues convinieron a la iglesia. Entonces ahí como aplaudimos y les enseñé un poco sobre la alabanza, y de ese momento comenzaron a verdaderamente aplaudir con todo su ser. Por favor, hoy en día hay muchas personas que solo aplauden como sin tener fuerza, como si estuvieran tratando de vestirse del efod y tomar el arca del testimonio. 학원에 Pero entonces, como David verdaderamente armado quiso tomar toda el arca del testimonio hasta Judá, verdaderamente el arca de cuando al traer en el camino en el cual trajeron el arca del testimonio, de todas maneras el arca fue detenida por la mitad en el aventador, en el lugar donde aventaban. Y entonces no avanzó más. 하나님은 교만한 자를 절대로 Dios verdaderamente no obra en las personas que son orgullosos, y Dios nunca usa a las personas que tienen su propia justicia. 나는 죄인을 부르러 왔네. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo vine a buscar a los pecadores. 말로는 ¿Qué significa esto? Yo vine a buscar a los que son humildes. 그러니까 그래서 그 다음에 두 번째 Por eso, 나중에 luego de que 길을 모셨더니 David vio de que Obed-edom tuvo esa arca y vio de que esa familia y él tuvieron toda la bendición al tener el arca del testimonio pues en su casa, en ese lugar donde había parado. Pero entonces David, ¿qué fue lo que entendió? De que tenía que ir, él vistió, él desnudamente, se quitó toda su armadura y solamente cubierto del efod, él danzando y con todo gozo, pues tomó el arca del testimonio y lo trajo hasta su ciudad. Pero entonces luego la esposa lo miró a él y dijo como, ay, ¿cómo puede el rey vestir de eso y solamente bailar de esa forma y mirando y descubriendo todo? Y como, ay, me avergüenzo de él. Pero entonces, ¿qué fue lo que tú te avergüenzas de mí? Y ahí fue como su descendencia terminó. 그 자손도 끝나버리고 말았어요. Así fue como su descendencia recibió la maldición. Y así es como la descendencia de Saúl terminó en ese momento. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? La bendición viene hasta la tercera y cuarta generación. Por favor, queridos hermanos, ahora en este momento, enloquezcamos. Así fue como Pablo dijo, sí, yo soy loco, pero estoy loco por Cristo. Estoy loco por Cristo, pero para poder enseñarte a ti, estoy atento y estoy alerta. Vamos a alabar todos juntos. 예수의 피밖에 다시 선배하기도 예수의 피밖에 없네. 예수
예수의 피밖에 없네. 나를 좋게 하기는 예수의 피밖에 없네. 자죄하는 증거도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나 이게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. 나의 죄 속하기는 예수의 피밖에 없네. 나는 공로 없도다 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 이게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. 나 바람과 소망은 예수의 피밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피나 이게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. 영원토록 내 갈망 예수의 피밖에 없네. 나의 장미 제목은 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피나 이게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. 여러분이 다시 한번 마지막 절 영원토록 Vamos a alabar nuevamente, pues el último verso. Por favor, nosotros, ustedes como son David, por favor, desnúdense con todo, quiten toda ropa y solamente pónganse en ustedes solamente ese efod de lino. 반스도 아니에요. Ese efod ni siquiera es como los canzoncillos y ni siquiera es solamente él cubrirse la parte al frente y atrás. Por favor, con ese corazón que tuvo David. Y de la misma forma como David tomó pues el arca del testimonio con el efod y con todo ese gozo y toda esa alegría que tiene. 수년 동안 저 블레셋에 Esa arca del testimonio estuvo con los filisteos, en la tierra de los filisteos por muchos años y y estaba guardado como en un lugar sin tener ninguna pues valor. Pero entonces David con todo gozo y cuánto Jesús Dios si hubiera verdaderamente tenido ese gozo, pero cuando el camino para que viniera ha sido traído a Jerusalén fue detenido en el lugar, pero de todas maneras David se desnudó completamente y lo tomó. Ahora todos ustedes desnúdense y vamos a hablar otra vez con teniendo esto en mente. 영원토록 내 알만 예수의 피밖에 없네. 나의 장미 제목은 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나에게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. 그렇게 성령이 임하시면 Así como si el Espíritu Santo si viene en ustedes serán mis testigos. 어떤 사람은 Hay unas personas que aplauden sin fuerza, pero por favor eso háganlo allá arriba. Háganlo allá arriba. 저 위에 가서 하세요. Pero por favor con toda fuerza. 동안 Si nosotros vemos en Salmos que dice que nosotros tenemos que alabar, aplaudiendo con toda fuerza, Yo también en el avivamiento, los avivamientos que nosotros teníamos anteriormente, allá en ese tiempo, había muchas personas que eran muy reverentes.
Pero yo con todas fuerzas, teniendo esa palabra de Salmos dentro de mi corazón, con todas mis fuerzas aplaudí, con todas, pues, para alabar a Dios. Y así les dije a los que estaban enfrente de nosotros en el aviador. Pero hay muchas personas me decían que yo era herejía solo por aplaudir. Pero a mí no me importaba que hagan lo que ellos dijeran, no importa lo que ellos dijeran. Pero yo para glorificar a Dios, para alabar a Dios con todas mis fuerzas, aplaudía. Queridos hermanos, si ustedes están cubriéndose con el efod, dentro de ustedes está la justicia. Dentro de ustedes tienen esa justicia para ser reverente. Pues si dentro de ustedes tienen esa justicia, Dios se parará, no lo usará a usted de la misma forma como el arca del testimonio paró. Queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo si viene a nosotros, de la misma forma como en el aposento alto, recibirán el poder y serán mis testigos. Serán mis testigos. Queridos hermanos, nosotros, al cuidar a nuestra iglesia, no es el hecho de que uno se quede quieto y así es como la iglesia sea protegida, sino que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. De la misma forma como lo hizo Esteban. En ese momento, aunque Esteban tenía mucho por vivir, él fue como vivió. No importa si en el día de hoy, si yo muero, de todas maneras, él dio el testimonio de Dios. Si nosotros vemos a Esteban, él confesó, Jesús es Dios. Jehová solamente es un ángel. Pero entonces hasta ahora todo Israel, solamente lo que ellos pues dieron toda su vida era para seguir a Jehová y seguir a la ley. Pero entonces sí, Esteban diciendo esto, obviamente él iba a morir, pero él sabiendo esto, de todas maneras se logró de esta forma. Queridos hermanos, nosotros en este aviamiento, por favor, no solamente es para que vengan los enfermos y tengan la sanidad, sino que ustedes puedan tener ese poder y esas señales y ese llamado para que ustedes también puedan sanar a los enfermos, para que puedan tener esos poderes, para que todas nuestras familias y para que nuestros santos miembros tengan esas señales de los profetas. Si les digo algo chistoso para ustedes, luego de que la guerra de Corea terminó, había como un campo militar de los Estados Unidos cerca donde vivíamos. Pero entonces a muchas personas fueron a mirar, estaban curiosos de qué es lo que había en ese campo, pero entonces ellos los militares, los soldados de los Estados Unidos dejaron pedazos del café instantáneo. Pero entonces las personas, los coreanos comenzaron a coger esto y lo probaron. Y como era tan amargo, ellos dijeron, ay, esto es una medicina. Entonces ellos trajeron todo eso y se lo comieron entre ellos y se los tomaron. Pero entonces, digamos, si les dolía el estómago, ellos comían ese café. Pero luego de que pasara un año, ya se habían comido todo el café, instantáneo. Pero entonces fueron y le preguntaron si tuvieran eso. Pero entonces ellos, los coreanos, como ni siquiera sabían el nombre del café, dijeron, sí tenía eso. Pero entonces, deme eso. Pero entonces ellos dijeron, hijo, ahora le duele el estómago y necesitamos eso para que él pueda tener la sanidad, para que pueda curarse. Pero entonces ellos, luego de tomar eso, no sé, pero de todas maneras, su estómago de dolor desapareció. No creo que eso fue por la fe, pero no estoy seguro. Queridos hermanos, como el Señor nos ha enseñado a nosotros, tenemos que conocer y tenemos que orar. Tenemos que conocer y tenemos que creer. ¿Qué fue lo que Pablo nos dijo? Yo soy orgulloso de nosotros. Aunque las personas puedan ver que esa cruz, se puedan avergonzar de esa cruz, para nosotros esa cruz es un orgullo. Y ese es nuestro orgullo. Esto era algo
그런 esas obras, esas señales que pues realizó Pablo, era algo que él no podía, pues era algo que no pasaba en ese tiempo, pero él estaba orgulloso de eso. 존경한다고 생각하고 Por favor, 증인이 되도록 espero que todos ustedes puedan ser esos testigos en el cual puedan entregar hasta sus vidas por Dios. Les vengo en nombre de Jesús, que así sea. Vamos a decir todos juntos que yo soy testigo de Dios, yo soy testigo de Dios, yo soy testigo de Dios, yo soy testigo de Dios. 흰 옷을 입고 있는 예수의 증인이다. Yo soy testigo que he sido vestido del efod. 왜 안 해요? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no repiten? 정말 예수의 증인. Queridos hermanos, seamos testigos de Dios. Seamos testigos de Dios. Que nos dice el Señor, y cuando el Espíritu Santo venga a ustedes serán mis testigos. Serán mis testigos. Y yo verdaderamente toda mi vida me he venido con esta gracia de Dios. Y yo, aunque por todos estos años doy la misma palabra, yo me gozo cada vez que llevo esta palabra. 정상적인 나는 Yo 신앙에 대해서 가장 verdaderamente soy la persona que conoce verdaderamente la palabra de Dios y tengo la vida de fe según la palabra de Dios. Pero yo, aunque este mundo, al vivir en este mundo, puedo ser una persona que no sea pues normal, o sea, que sea anormal. 하게 되는 거예요. Pero entonces si nosotros seguimos las cosas de esta carne, vamos a terminar siendo las cosas de esta carne, en las cosas de esta carne. Pero yo personalmente he abandonado las cosas de esta carne y yo ahora sigo solamente la palabra de Dios. Tengo esa fe que es apta delante de Dios. 여러분 한국에 80살 넘은 사람이 이렇게 이적을 행하고 ¿Será que en la tierra de Corea ustedes van a poder encontrar una persona que, como yo, tiene estos 82 años, todavía sigue haciendo la obra de Dios? 그 순간까지도 Pero yo la verdad es que yo tengo esa certeza y ese corazón y ese valor de obrar a ese día hasta que yo muera. Queridos hermanos, tenemos que usar esa palabra de Dios. 그 우리는 전부가 Por eso todos nosotros, 병자 이번엔 병자 이 중에 몇 프로 되는 병자가 아니라 no es que nosotros en este momento pues todos seamos enfermos, sino verdaderamente nosotros, las personas que estén enfermos, pues obviamente serán sanados y les van a poner la unción de manos en ellos para que puedan tener la bendición una y otra vez. Por favor, los pastores, pues unjan sus cabezas y también opriman sus cabezas para que puedan recibir la llenura de la bendición, para que reciban la bendición, mucha bendición. Para que ustedes, para que ese avivamiento sea como ese día en el cual ustedes han nacido de nuevo, si sea su nuevo cumpleaños. También las personas que han venido del extranjero también, espero que sea así, para que ustedes puedan enloquecer y irse a sus casas. Para que seamos testigos de Dios, para que sean esos testigos locos de Dios, porque lo único que yo tengo solamente es el nombre de Jesús, esa sangre de Jesús. 예수를 증거하는 증이래. Y yo voy a ser ese testigo que verdaderamente testifica a Dios. Solamente estas personas podrán ganar al dragón. Ahora no estamos hablando de la serpiente, estamos hablando del dragón. Y solamente con este testimonio son las personas que pueden vencer al dragón. Y espero que todos nosotros le bendigan, que sean las personas que tienen el llamado de Dios. 병이 일어나서 살려고 하는 사람 지금 나가요. 일어나서 나가서 Por favor, las personas que desean recibir la sanación sin ser llamados de Dios, entonces váyanse y vuelvan mañana. 몰라요. Por favor, hay muchas personas que dicen como, ay, yo no sé el llamado de Dios, yo no sé cuál es ese llamado. Por favor, váyanse y vengan mañana y yo les pondré la mano a ustedes, la posición de manos. Por favor, queridos hermanos, todos tenemos que ser esas personas que tengan ese llamado. Por favor, nuestros ancianos, por favor, ustedes también, obren, vayan ustedes también y pongan la imposición de manos a cada uno de los santos y también hagan para que dentro de ustedes puedan venir, puedan salir esos personas con ese llamado. Hasta el final nuestra iglesia tiene que tener estos prodigios, estas señales. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu, 이번 집회 끝나면 cuando termine este avivamiento, 천천히 비단 옷 차려 입자. vistámonos del efod. 아유 왜? 안 ¿Por qué no quieren vestirse del efod? 돼, 영원아. Vamos a decir todo el mundo que mi espíritu, 오늘은 다 반스까지 벗었지만 aunque me he quitado hasta los calzoncillos,
내일부터는 비단옷으로 가지고 Desde el día de mañana vistámonos del efod. 그러면 블레셋에 가서 블레셋에서 Entonces, de la misma forma, 창고에 그들 창고에 el arca del testimonio estaba en Filistea, pero estaba siendo era menospreciado y estaba pues lejos. Por eso esa es la forma, esa es la razón por la cual Israel tenía la maldición, pero el David tomar ese arca del testimonio pues estaba lleno de ese gozo. Pero luego, ¿qué fue lo que él estaba lleno de la armadura? Pero entonces terminó y fue donde paró, en el aventador, paró en la era de Narudacón, donde era la tierra en la cual aventaban el grano y el trigo. 예수께서 오시는 것은 Pero entonces paró en ese lugar. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Que Jesús ya vino el aventador para aventar. 알고 온 창고 Y luego ahí separará el trigo y la paja será separada y será quemada. 에서 그게 멈췄다. Por eso, el hecho de que este aventador, ese arca del testimonio paró en ese aventador, y también el hecho de que él, cuando nos dice, es parábola de que Jesús va a venir para poder aventar y con el aventador. Vamos a decir todos juntos, delante de Jesús, 나는 yo 미친놈이 되겠다. enloqueceré, 나는 미친년이 되겠다. yo enloqueceré. 또 여자들 왜 소리가 더 많은데 소리가 죽어요. Por favor, digan más fuerte, por favor. Yo verdaderamente, si fuera por Jesús, yo verdaderamente, no importa si me dicen que yo soy una persona loca, si yo verdaderamente me critican, pero yo solamente voy por Dios. Yo solamente voy por Dios. Vamos a alabar todos juntos. 어디로? ¿A dónde vamos? Nosotros vamos a tomar a Jesús. 그로만은 No en nuestra cabeza. Sí, nosotros tomamos a Jesús por nuestra cabeza. La doctrina y la ley vienen a nuestra cabeza. Esto nunca puede venir a nuestros corazones. Los demonios vienen a la cabeza, entran en la cabeza, en los pensamientos. Por eso cuando uno pone la imposición de manos, los demonios salen. 하나님의 말씀 Pero la palabra de Dios y la bendición, esa bendición y esa verdad, ¿de dónde viene? En nuestro corazón. En nuestro corazón. El Espíritu Santo no viene en nuestras cabezas, sino donde viene en nuestro corazón. Entra en nuestro corazón. 한번 또 해봐. Vamos a alabar todos juntos otra vez. 빨개 볼 거예요. 빨개 볼 Por favor, alabemos todos desnudos. 비단 옷 입고 있지 말고 Por favor, ustedes 그러니까 벗어. no estén vestidos, sino estemos todos desnudos. 아주 더 열심히. 주님 찾아오셨네. 모시어 드리세. 가시관을 쓰셨네. 모시어 드리세. 우리 죄를 속하여 십자가를 지셨네. 받은 고난 그셔라. 모시어 드리세. 보라 성자 오셨네. 모시어 드리세. 옷 벗고, 옷 벗어, 옷 벗어, 모시어 드리세. 헛된 교만 버리세. 우리 구주 모시고 영원 풍랑 누리세. 모시어 드리세. 겸손한 자 찾도다. 모시어 드리세. 하늘에서 부르네. 모시어 드리세. 좋은 자리 드리고 주실 은혜 구하세. 하늘나라 세우세. 모시어 드리세. 주여 내가 믿으니 오소서 오소서. 주여 환영하오니 오소서 오소서. 생명길로 이끄사 슬픔 위로하시고 진리하게 하소서. 오소서 오소서. 주님도 우리 주님도 Nuestro Señor 아버지요 하나님 es el Hijo de Dios. Nuestro Señor 성전 삼고
nos ha tomado como su templo, pero cuando nos toma su templo, Él fue desnudo y entró dentro de nosotros. Él se quitó toda la ropa. Si nosotros vemos a Jesús en las diferentes imágenes o dibujos de Jesús en la cruz, nosotros podemos ver de que sus partes han sido cubiertas. Pero la verdad es que en ese tiempo, al crucificar a las personas, ellos ni siquiera ni siquiera eran vestidos, sino que estaban completamente desnudos. Pero entonces nosotros cuando vemos la imagen es constantemente de Jesús en la cruz cubierto, nosotros pensamos que fue cubierto en ese tiempo, cuando fue crucificado, pero cuando es crucificado es completamente desnudo. Pero entonces Jesús, al ser crucificado, entonces Él fue desnudo completamente. Pero la verdad es no fue cubierto. Por favor, no podemos pensar de que sus partes fueron cubiertas, sino que fue completamente desnudo. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? De que Él, por nuestros pecados, Él aguantó hasta la vergüenza. Y Él también, al tomarnos a nosotros como su templo, Él no se cubrió con el efod, sino que fue lo que Jesús nos dijo a nosotros. Ustedes, ¿qué es lo que están tratando de buscar? Si ustedes vienen a buscar a las personas con el lino fino, vayan ustedes a los paraísos. Si ustedes han venido acá a buscar, ¿qué es lo que ustedes han venido a buscar acá? Jesús también en sus últimos tiempos, Él verdaderamente desnudó completamente. Por favor, no piensen de que Él estuvo vestido. Él también aguantó esa vergüenza. Él aguantó esa vergüenza. Es nuestro Dios, el Hijo de Dios. Él, nuestro Salvador, que vino para salvarnos. Él siendo el Rey de Reyes. Él fue crucificado. ¿Qué fue lo que decía arriba? Cuando fue señalado, el Rey de los judíos ha muerto. Queridos hermanos, las personas que quieren tener a Jesús dentro de ustedes tienen que ser humildes. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Todas las personas que están cargadas, vengan a mí, aprendan de mí, porque yo soy humilde y yo soy manso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque soy humilde y manso. Que no Jesús, Él siendo igual a Dios, Él se humilló a sí mismo, humillándose más que los ángeles, o sea, siendo hombre, y entre los hombres se rebajó hasta siendo pecador. Y de ahí terminó hasta quitándose toda su ropa. No hay más que uno puede hacer en ese momento. No hay más que Él pueda quitarse. Señor, por favor, queridos hermanos, Jesús nos ha tomado a nosotros como su templo. Y el Señor que ha venido dentro de nosotros y el que mora dentro de nosotros, siendo nosotros su templo, Él ni siquiera se tapó con el efod, sino que Él verdaderamente se quitó todos. ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes que han venido a mí, si ustedes han venido a ver a las personas con lino fino, váyanse ustedes a los paraísos. Si ustedes han venido con su justicia, vayan allá. ¿Qué fue lo que Hebreos 5 nos dice? Él verdaderamente aguantó hasta la vergüenza para perdonarnos a nuestros pecados. Si Dios verdaderamente se dio su vida por nosotros, ¿de qué más se tiene que avergonzar? Queridos hermanos, por favor, tenemos que ser líderes. Todos nosotros debemos tener ese poder de la sanidad y les vengo en el nombre de Jesús, que así sea. El pasaje bíblico que leímos el día de hoy, Jesús estaba yendo a Jerusalén. Pero entonces, ¿por qué que estaba yendo a Jerusalén? Todos los profetas iban a Jerusalén para morir en Jerusalén. Pero los profetas que morían fuera de Jerusalén eran profetas que habían recibido la maldición. Por eso, todos morían dentro de Jerusalén. Entonces decía que Él dijo de que no hay ningún profeta, que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Pero entonces también, ¿qué fue? Yo también voy a morir. 그래서 내가 기운이 없어서 O sea, pero eso no significa que él muere 만나서 porque ha venido en una época que en una mala generación, o es porque su destino lo ha sido de esa forma, sino que él muere como la gallina a sus polluelos pone debajo de sus alas. 아래서 병아리가 나오게 하려고. Es para yo los pongo debajo de mis alas, para que ustedes puedan salir de ahí. Para yo, con este corazón, los he tomado a ustedes, como la gallina pone a sus polluelos en sus alas. 그때 Pero entonces cuando Jesús estaba yendo a Jerusalén, 헤로당이 una de las personas le dijo a él que el rey Herodes quiere matarlo. 가서 헤로당이 Pero entonces le dijo, ¿qué fue lo que dijo? Tú dile a Herodes, o sea, dile a aquella zorra, 여호에게 말해라. dile a aquella zorra, dile a Herodes, 해방할지라도 he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminaré mi obra. 여기서 아주 오래 32절 한번 Pero entonces ahora vamos a leer todos juntos el versículo 32. Lucas 13, 32. Es algo muy importante, es una verdad que nosotros podemos ver. Vamos a leer todos juntos. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. 예, 우리는요 아주 이걸 좀 외울 수 있는 Por favor, leamos otra vez para que nosotros vamos a aprender esto. Vamos a leer otra vez el versículo 32. Y les dijo, id y decirle a aquella zorra, y aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. 예, 지금 예수님은 지금 헤롯이 자기를 Pero entonces Herodes los quería matar a él, a Jesús. Pero entonces si nosotros vemos en esa tierra, en esa época, el rey Herodes 정말 공격을 받고 있는 거예요. era uno de los mejores reyes en esa época, y él estaba recibiendo ese ataque de Herodes. Pero que también cuando nosotros decimos de que nosotros tenemos que batallar, 세상과도 si nosotros a quién batallamos, tenemos que batallar con el mundo y también espiritualmente. ¿Quién es ese enemigo? Él es el enemigo con quien nosotros tenemos que batallar. Entonces, de la misma forma, ve y dile a ese enemigo. 비치는 것이 아니라 Él no se humilla ante él, sino que le dice, ve y tú dile a ese enemigo, ve a y decirle a aquella zorra. 누가 Y aquí, 가서 그대로 일러라. o sea, dile de esta forma. Exactamente mis palabras. He aquí, echo fuera demonios 기실을 y hago curaciones hoy y mañana. 병을 낫게 하다가 O sea, echo fuera demonios y hago curaciones. 어떤 사람은 이 Cuando algunas personas leen esto, y verdaderamente critican el echar fuera demonios, es lo mismo que criticar el sanar a las enfermedades. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Él echa fuera demonios y también hace que tengan la curación, a las sanidades al mismo tiempo. Y luego que le dice, y en el tercer día termino mi obra. 그러나 오늘과 Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. O sea, Él echar fuera demonios y Él sanar a los enfermos. Y luego en este tercer día, a ese camino es el camino en que yo tengo que ir. 어떤 사람이 예수 Hay algunas personas que dicen, como, como Jesús era muy bueno y era amable. Pero 하는 것은 아니에요. 여기가 심어라는 게 la verdad, Jesús no nos dijo a nosotros, Él no vino a esta tierra a ayudar a los pobres y a ser amable, sino Él vino a esta tierra para poder morir por nuestros pecados. 떡을 먹여서 육신을 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús no vino en esta tierra para darnos el maná como lo hizo en el pasado en el desierto? 먹고 광야에서 Pero Él no vino a nosotros a darnos ese maná que dio en el desierto, sino que Él vino en esta tierra, es para morir. Pero yo vino a ustedes y le he dado ese alimento que es espiritual. Queridos hermanos, tenemos que entender bien. 이걸 아주 여러분 Por favor, este versículo 32. 아주 좀 다시 한번 아주 Vamos a leer otra vez para que nosotros podamos aprenderlo.
Vamos a leer todos juntos. Y les dijo, id y decirle a aquella zorra, y he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. 그러니까 아까도 말씀드렸지만은 Como yo ya les he dicho a ustedes, el rey Herodes era el enemigo. Él, pues verdaderamente, él molestó a Jesús desde el momento que nació. Él es el enemigo, él es malo de los malos. Y él es el enemigo que atacó a Jesús en esta tierra, pues visiblemente. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Tú dile a ese enemigo, tú ciertamente dile a ese enemigo. 진짜 ¿Cuál es nuestro enemigo en esta tierra? Este es el mundo, nuestra familia, también es nuestros parientes que nos molestan a nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Nuestros enemigos son nuestras familias. ¿Dónde está esa zorra? ¿Dónde están aquellas zorras? 나도 어려서 여우 쫓아다녀 봤는데요. Yo cuando era joven también fui pues para capturar a una zorra, pues a los zorros verdaderamente. Fue algo difícil. Pero la verdad no es este tipo de dificultad, sino es mucho más difícil, porque Él es el enemigo más poderoso y el enemigo más grande en esta tierra. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Aunque me mate, venga y me mate, yo no voy a morir, todavía me faltan días antes de que yo muera, y yo hoy y mañana, y yo echaré fuera demonios, y ahí sanaré a los enfermos, y así en el tercer día. Y en ese tercer día, 헤롯은 갈릴리에 있거든. si nosotros vemos, Herodes estuvo en Galilea, pero ¿qué fue lo que dijo? Pero yo iré a Jerusalén y yo moriré en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no es posible que un profeta muera en Jerusalén. No importa que Herodes me moleste a mí, pero yo no puedo morir 이렇게 말씀하시는 거예요. en esa tierra, sino yo ciertamente tengo que morir en Jerusalén. 마지막 3일이라고 남겨놓고 Por eso, en esos 3 últimos días de la vida pública de Jesús, pero Él no fue a buscar a sus parientes, ni hizo otra cosa que Él quiso, sino que Él hizo en esos 3 días, que Él liberó a los que estaban oprimidos por los demonios, a los que estaban enfermos por medio de Él, los demonios, y luego en ese tercer día, Él terminó su obra. 그래서 내가 이번 신집에도 내 목숨 걸고 Y yo también, teniendo este avivamiento, yo también estoy dando mi vida para poder tener este avivamiento. Yo he orado mucho, he orado verdaderamente mucho por este avivamiento, pero la razón por la cual yo he hecho este avivamiento es para que, aunque yo termine ese avivamiento y no me pueda volver a levantar, yo tengo que hacer esto, tener ese avivamiento, no solamente por los enfermos, sino para que todos los miembros de esta iglesia sean las personas que han recibido, para que reciban ese llamado. Las personas que tienen ese llamado puedan ser personas que protejan a nuestra iglesia y personas que puedan tener la victoria en sus vidas de fe. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos 3 días, nos faltan 3 días antes de morir. Si el médico nos dice que nosotros tenemos 3 días, no digan entre ustedes, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sino ustedes echen fuera demonios. Echen fuera demonios. Y sean agradecidos de que ustedes, hasta ese día en el cual ustedes mueren, yo voy a que ustedes puedan echar fuera demonios. Y si es en el último día, si yo vivo luego de 3 días, pues echen fuera demonios. Si vuelven a vivir el siguiente día, echen fuera demonios. Por favor, tenemos que conocer lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que los cristianos tienen que hacer? 나를 따르라. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Ustedes síganme. Ustedes síganme a mí. Si ustedes me siguen, ustedes orarán cosas que yo, más grandes de las que yo he hecho. Eso es que nos dice a nosotros. Tenemos que seguir a Dios. Vamos a decir todos lo que mi espíritu, de la misma forma que lo hizo Jesús, 내일이라도 también este día de hoy y el día de mañana, echaré fuera demonios 귀신을 y sanaré a los enfermos. 자유하게 만들고 Y haré que tengan la libertad. Y haré que ellos puedan tener el gozo. 하시면 Y si el Señor me toma, 하늘나라 así iré al reino de los cielos. 그런 결심을 Por favor, tenemos que actuar con tenemos que tener esta determinación. 오늘 이 얘기만 듣고 Queridos hermanos, no solamente escuchen la palabra de hoy y dejen pasar. 여러분 이번 우리 교인들은 Por favor, los miembros de nuestra iglesia son nada. Como ustedes saben, 이번 신집에 대해 por medio de este avivamiento, lo que ustedes tienen que entender, ¿qué es?
una cosa que ustedes tienen que entender que es 제가 요 단순 que la palabra de Dios, lo que les estoy diciendo a ustedes es la palabra de Dios. 좋아하니까 Como yo he enfatizado en esa palabra de Dios y yo he orado según esta palabra de Dios, dentro de ustedes también pueden tener ese cambio. 하나님의 Y viene ustedes, viene ese cambio. Por favor, la palabra de Dios no es foné, es logos. O sea, es la palabra que está viva. Es la palabra que está viva. Esa palabra es Dios. 그래서 우리가 오늘 처음 오신 분이라도 Por eso las personas que han venido pues por primera vez a nuestra iglesia 그저 세상 사람들 잔소리 podrán pensar que la prédica de la iglesia es como un tipo de palabras pues de este mundo, pero nosotros en la predicar es la palabra de Dios, es esa palabra que ha sido igual desde hace 2000 años, obra de la misma forma de hace 2000 años y ahora. 일평생 60년 동안 Queridos hermanos, yo por toda mi vida, estos 60 años, he venido predicando la palabra de Dios y doy gracias a Dios porque lo puedo hacer. Y no importa aunque me aflijan y tenga esa persecución, de todas maneras me estoy gozoso de Dios. 조금만 교도셔도 나는 초청한다. 근데 실제로 초청자가 저기서 발행했대요. 근데 밑에 안 해줘. Pero hay algunas personas 자기들끼리 여의도서 뭐 que en ese tiempo, en el principio, en el cual me aislaban y verdaderamente ni siquiera cuando yo, aunque era pastor, los otros pastores no me invitaban para hacer los diferentes lugares. Pero de todas maneras, yo tomo esa persecución como bendición. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor nos dice a nosotros? Si tú te avergüenzas de mí en las personas, yo también me avergonzaré de ti entre los ángeles. Queridos hermanos, vamos a alabar todos juntos 388, todos de pie y vamos a alabar con todo fervor. Por favor, no se visten, ustedes sean desnudos y vamos a alabar todos juntos. 마귀가 싸울지라 죄악 벗은 형제여 담대하게 싸울지라 저기 악한 영광과 심판날과 멸망의 날 내가 선 눈앞에 곧 다가오리라. 아멘. 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 곧 승리하리라. 마귀와 싸우지라 죄악 벗은 형제여 모함치는 우리들은 용한 적군 아닌가. 무섭고도 더러운 죄 모두 떨쳐버리고 주 예수 붙들라. 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 곧 승리하리라. 마귀와 싸우지라 죄악 벗은 형제여 구주 예수 그리스도 그 심판을 멀리고 너를 도와주시려고 서서 기다리시니 너 어서 나오라. 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 곧 승리하리라. 여러분 Queridos hermanos, 내 영혼 어디로 가나? por favor, todos lean ese libro, donde irá mi espíritu. 나중에요. Por favor, todos lean ese libro, no solamente cómprenlo, sino por favor léanlo específicamente y hagan que esto lo puedan leer otras personas. 이그 기독교인이 아니에요. Había un filósofo que no era pues cristiano, pero y entonces él había en el periódico había escrito un libro de donde viene su espíritu, y entonces ese libro es más, cuesta mucho, pero por favor el libro de nuestra iglesia no cuestan tanto, pero por favor, espero que todos ustedes puedan leer ese libro y verdaderamente ustedes van a encontrar muchos ejemplos 깨달을 수 있도록 y ustedes van a poder encontrar también hasta la verdad. Y yo en serio los quiero recomendar para que lean este libro y verdaderamente hagan para que
otras personas también puedan leer estos libros. 다시는 이런 것을 찾기 어려워요. Es difícil que en el futuro vayamos a poder encontrar estos libros, aunque nosotros podamos encontrar muchas personas que puedan escribir pues historias o pues que puedan inventar historias y eso, pero no van a poder encontrar muchas personas que puedan escribir esos libros que verdaderamente tengan su experiencia. Y les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes puedan triunfar sus vidas de fe. Y también traduzcamos estos libros para que nosotros podamos, pues, para que muchas otras personas en el mundo lo puedan leer. Por favor, y también nosotros en esta noche oremos también por nuestra enfermedad, pero oremos para que podamos estar llenos del Espíritu Santo, para que seamos testigos de Jesús. 기도 먼저 Por favor, nosotros en esta hora vamos a orar primero. Y confesemos, Padre, haz que yo pueda ser testigos tuyos. 용과 싸워서 ¿Por qué? Porque solamente los que han tenido este testimonio podrán vencer al dragón. Eso es lo que nos dice en Apocalipsis 12, 17. Por favor, nosotros tenemos que vencer. Solamente las personas que tienen este testimonio pueden vencer. Vamos a orar todos juntos para que estemos llenos del Espíritu Santo y puedan ser esos testimonios de Jesús. Desnudos vamos a orar delante de Dios. 도와주시옵소서. 우리 모두에게 예수의 증인이 되고자 하오니 하나님 아버지여, 주의 말씀을 붙잡고 주님을 증거하고 주님을 나타내고 우리 모든 삶에서 우리 입술과 행동으로 예수만을 Jesús. 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수여, 예수여, 예수여. 우리 모두가 다 예수의 증인 되도록 도와주시옵소서. 예수의 증인 되도록 도와주시옵소서. 우리의 심령이 예수만을 나타내고 예수만을 증거할 수 있도록 우리의 심령과 머리와 심령 속에 하나님 아버지 오직 예수의 말씀만이 충만하도록 인도하여 주시옵소서. 예수여. 여러분 Queridos hermanos, por favor, sean ustedes esos discípulos de Dios, sean esos apóstoles de Dios y hagan que ustedes, dentro de ustedes, echen fuera demonios, ese demonio que está dentro de ustedes, y también ustedes echen fuera demonios a las personas, para que ustedes puedan poner las manos, pongan todos ustedes la mano derecha en sus cabezas y hagan para que esos demonios salgan de ustedes, para que ustedes, esos demonios salgan de ustedes. 그 원수 Ese enemigo pueda salir de ustedes. Así es. Y pongan sus manos en sus corazones y echen fuera demonios. Fuera en nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Vamos a orar más fuerte para que el demonio pueda salir de ustedes.